La iglesia de las Salesas Reales o Parroquial de Santa Bárbara es un templo ubicado en el centro de Madrid, barrio de Justicia. Forma parte del convento de las Salesas Reales, conjunto arquitectónico en el que se incluye también el contiguo Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo. Consta la fachada de 3 accesos, el central cuadrado y los laterales coronados en arcos de medio punto, que dan ingreso a un pórtico en el que se encuentra la puerta principal del templo y 2 laterales que comunican con las dependencias del mismo. El conjunto fue una iniciativa de la reina portuguesa Bárbara de Braganza, que también incluyó una residencia para habitar en ella en el caso de enviudar. El interior de la iglesia es de planta de cruz latina, con una sola nave y 47 metros de longitud y 11 de ancho. Se cubre por medio de una bóveda de cañón con lunetos a los lados. Tiene 4 altares laterales, 2 en la nave y otros 2 en el crucero, con fustes en las columnas de mármol verde de Granada, pero algo más pequeñas que las del altar mayor. Desde una puerta lateral situada a los pies de la nave, en el lado de la epístola, y por una escalera helicoidal se puede acceder al coro alto, desde el cual se divisa una gran panorámica de toda la iglesia, apreciando los frescos y la parte superior de las columnas adosadas de orden corintio, que soportan una gran cornisa sujetada por modillones. En las columnas de cada uno de los retablos, las bases y los capiteles son de mármol dorado. Tienen estos altares como remate una especie de frontispicio con angelitos y flores. Lienzo pintado al óleo por Corrado Giaquinto. Representa a San Francisco de Sales y Santa Juana Fermioz de Chantal, fundadores de la Orden de las Salesas. Los dos están adorando al Niño Jesús. El autor de esta obra, Conrado Giaquinto, vino a España para reemplazar a don Santiago Amiconi en 1753 y pintar las bóvedas del Palacio Nuevo. Pintó este cuadro por expreso propio de la reina. El ancho del transepto es de 24 metros. Francesco de Mura, autor de este lienzo, se formó en el taller de Domenico Viola y en el estudio de Francesco de Solimena. Trabajó pintando en Turín y en Nápoles, donde mantuvo contacto con pintores activos en Roma. Gozó de amplia fama, hasta el punto de ser llamado a Madrid para trabajar al servicio de la corte española. Toda la decoración de la iglesia es propia del estilo rococó, que comparte espacio con aspiraciones clásicas y elementos barrocos, realizadas por la mano de escultores italianos, consiguiendo con esa gran profusión de mármoles, bronces, piedras multicolores y vidrieras alegrar la estructura y amenizar el espacio, quedando todo el interior del templo como uno de los más suntuosos del barroco madrileño, donde la ornamentación sobrepasa los límites de lo arquitectónico. Al frente, en el transepto derecho, está el mausoleo dedicado al rey Fernando VI, segundo rey Borbón de la corte española. El sepulcro, en mármol de distintos colores, es de estilo neoclásico. Está enmarcado en un arco de medio punto. Se alza sobre el pedestal una urna de pórfido, en cuya parte frontal hay un relieve representando a Fernando VI protegiendo las bellas artes. En la parte baja aparecen alegorías de las virtudes del reinado de Fernando VI. Una mujer representa la fortaleza y la justicia, y en el lado contrario otra matrona simboliza la paz y la abundancia. Sobre la urna, un niño se dispone a levantar una tela muy rica descubriendo el sepulcro y realizada con pórfido. Encima de la tela hay un almohadón, sobre el que descansan 2 bolas del mundo rematadas por una corona real. Otra figura de un niño llorando apoya el codo sobre esta corona. Surge encima del conjunto, como en un vuelo, una alegoría del tiempo, sosteniendo un medallón ovalado que contiene el retrato del rey. Y en la clave del arco de medio punto se disponen las armas reales de España, sostenidas por la figura de la fama y la de un niño. A lo largo de la historia,
Los matrimonios de la realeza han sido verdaderos pactos políticos. Suponían un mero trámite burocrático, siendo los padres los que concertaban los casamientos. Por este motivo, la mayoría de los matrimonios concertados llevaban generalmente asociada la infelicidad de los contrayentes. En algunas ocasiones, el amor acabó venciendo a la imposición, tal y como ocurrió en este caso entre el español Fernando VI y la portuguesa Bárbara de Braganza. El rey murió un año después que su esposa, el 10 de agosto de 1759, sin descendencia, sucediéndole en el trono su medio hermano por parte de padre Carlos III, que mandó construir un sepulcro en esta iglesia, con diseño de Francisco Sabatini y la ejecución de Francisco Gutiérrez Arribas. Este columbarium fue el cementerio de las religiosas salesas, que vivieron en el primer monasterio de la Visitación. El sepulcro del rey es fácilmente accesible para el público. Pasa lo contrario con el de su esposa, la reina Bárbara de Braganza, también construido por orden de Carlos III. Está a espaldas del de Fernando VI, en medio del coro de las monjas, en la llamada Capilla del Santísimo Sacramento. El encargado de diseñar y construir este monumento sepulcral fue el escultor Juan de Guerra. Recluidos los reyes en Aranjuez, el empeoramiento del estado de salud de la reina comenzó a deprimir a Fernando, quien por vez primera desde que subió al trono abandonó los asuntos de gobierno para ocuparse exclusivamente de ella. Murió el 27 de agosto de 1758, a los 46 años de edad, tras una larga y dura agonía. Tenía cáncer de útero. Al no ser madre de rey, perdió el derecho de ser enterrada en el panteón del monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Al quedarse viudo, el rey se dejó arrastrar por la misma melancolía y estados de agitación que sufrió su padre, el rey Felipe V, retirándose a meditar al castillo de Villaviciosa de Odón. Falleció el 10 de agosto de 1759. Casi un año después que su amada esposa. Renunció a ser enterrado en el Panteón de Reyes, para poder reunirse definitivamente con ella aquí en el monasterio de las Salesas Reales. En el lado derecho de la capilla se encuentra el sepulcro de doña Bárbara de Braganza. Fue mandado construir por orden de Carlos III, encargándose del proyecto Francisco Sabatini y de la parte escultórica Juan León, aunque finalmente fue terminado por Francisco Gutiérrez. Está cobijado por un arco de medio punto y realizado con materiales broncíneos y marmóreos. En la parte superior hay un medallón con el busto de la soberana, sujetado por dos ángeles. Más abajo se encuentra una calavera coronada con tibias, símbolos de la muerte que despuntan sobre el túmulo funerario, y en la parte inferior el escudo real de Portugal, patria de la reina. En la zona inferior lateral de la inscripción dedicada a Santa Bárbara, dos angelitos lloran por la muerte de la difunta. Doña Bárbara asistió ya enferma a la inauguración de la iglesia, pero no llegó a ver totalmente el monasterio acabado. Recién terminados los sepulcros y tras la compleción o descomposición cadavérica, el 19 de abril de 1765 se trasladaron a este lugar los cadáveres del rey y la reina. Por esta puerta y la de la sacristía que está enfrente al otro lado del presbiterio, accede el sacerdote a esta capilla, atravesando por delante del altar mayor. Tiene la sacristía planta elíptica. Está adornada con pilastras de orden jónico moderno. Además de la puerta que comunica con el altar mayor, tiene otras 4 más, una en cada esquina. La situada en el lado sur da acceso a un habitáculo muy reducido, en cuyo muro se encuentra una lápida de mármol, que tapa el lugar donde realmente está enterrado el general O'Donnell, y que se sitúa a espaldas del monumento sepulcral. Otras 2 puertas tenían acceso antiguamente a las dependencias de lo que es hoy el Tribunal Supremo.
El lienzo de Zurbarán ha sido recientemente restaurado. Los reyes eran conscientes de que no iban a tener descendencia. Se preocuparon de las condiciones de la maternidad, sanidad públicas, mortalidad infantil, mejorar la profilaxis de los servicios médicos y la regularidad de la limpieza de las calles. A cada lado del presbiterio y entre dos columnas de mármol morado de Cuenca hay sendas puertas. La de la izquierda, según se mira al altar, da acceso a la sacristía. Es de caoba y tiene adornos dorados. Por encima, una tribuna dorada y cerrada con cristales que en su cénit luce el escudo real y que se comunicaba con las habitaciones del palacio. Por la puerta de enfrente se accedía al coro bajo. Hoy es la capilla de la Visitación. En un principio había una reja para escuchar las voces de las monjas cuando cantaban, y ellas a su vez observar la liturgia del altar. Por los rayos y truenos que hubo en el momento de su muerte, Santa Bárbara se convirtió en la patrona de todos los artilleros europeos y en el de otras variadas profesiones. La capilla mayor dispone de un magnífico retablo diseñado por François Carlier. Consta de 6 columnas de serpentina verde de Granada, en 2 grupos de 3, una adelantada y 2 más atrás, con basas y capiteles corintios de bronce dorados a fuego, que dan cobijo a un lienzo de 20 pies de altura, que representa a la Visitación de Nuestra Señora, pintado al óleo sobre lienzo en Nápoles por Francisco de Mura. Está enmarcado en bronce dorado a fuego y coronado por las armas reales del mismo material. Al lado de las columnas y a la altura de sus pedestales hay unas ménsulas que soportan las estatuas en mármol blanco de San Fernando y Santa Bárbara, de 8 pies y medio de alto. En el centro de la zona superior hay una escultura que representa a San Francisco de Sales, de rodillas rodeado de nubes y cabezas de ángeles, sobre ellos un sol de rayos con el símbolo de la Trinidad. En cada lateral y sobre las columnas hay 2 esculturas en mármol blanco rodeadas de niños, representando la religión y la caridad. En la bóveda de la zona superior, la coronación de la Virgen María, atribuida a Luis González Velázquez. El frontal de la mesa del altar mayor lo forman tableros de mármol de diferentes colores, realizados en Taracea y fabricados en Roma. En el centro, sobre la lapilázuli, las iniciales de los reyes. El tabernáculo actual es moderno. El original se encuentra en la iglesia de Getafe, pueblo próximo a Madrid. La decoración pictórica de toda la iglesia fue realizada en el siglo XVIII por los hermanos González Velázquez, Luis, Alejandro y Antonio. Hubo un incendio en el año 1908 que afectó a la cúpula, siendo restaurada por Valdés y las pinturas por Polo. Según algunos autores, la decoración de las pechinas y la cúpula fueron realizadas por Antonio González Velázquez y según otros por su hermano Luis, atribuyendo casi sin ninguna duda a este último la ejecución de las 7 obras en las bóvedas pintadas al fresco. La decoración mural se realizó entre 1755 y 1757 por los hermanos González Velázquez, bajo la dirección y supervisión del pintor italiano Corrado Giaquinto. En el transepto del lado del Evangelio y en la pared paralela al altar mayor se encuentra el mausoleo de un personaje muy ilustre, Leopoldo O'Donnell, conocido militar que fue clave en el periodo del reinado de Isabel II. Tuvo un papel destacado en la guerra carlista y en la guerra de África. Es una sepultura en estilo neoplateresco, obra del arquitecto Nicolás de Mendívil. La escultura del general fue cincelada por el catalán Jerónimo Suñol. La estatua yacente y la urna son de mármol Créstola, el más blanco y transparente de los de Carrara, y el resto de mármol ligeramente azulado del mismo lugar. En un principio, este mausoleo iba a ser colocado en la Basílica de Atocha, y no en este lugar,
Es por eso que rompe la armonía del conjunto artístico del resto de la iglesia. Los restos mortales de Leopoldo O'Donnell permanecieron en la Basílica de Atocha de Madrid hasta 1870, año en que fueron trasladados a esta iglesia. Lectura de este texto. Al capitán general del ejército, don Leopoldo O'Donnell y Joris, en premio de insignes victorias, primer duque de Tetuán y primer conde de Lucena, se erigió este sepulcro por suscripción nacional. Se representa en este bajorrelieve, flanqueado por dos leones, la entrada del general en Tetuán, tras la conquista de la plaza. Sobre este pedestal se encuentra la urna, jalonada de angelitos y guirnaldas florales. En los capiteles de las pilastras están esculpidas en alto relieve cabezas de moros aprisionados con cadenas, y en las candeleras de las pilastras figuran entrelazados armas y trajes marroquíes, unidos por cintas. O'Donnell procedía de una familia de militares de origen irlandés, al servicio de la monarquía española desde el siglo XVIII. Hizo sus primeras armas en defensa de la causa constitucional durante la Primera Guerra Carlista, de 1833 a 1840. O'Donnell fue capitán general de Cuba entre 1844 y 1848, senador en 1848 y director general de infantería en 1849. Preparó el golpe de Estado de 1854, tras el que fue ministro de Guerra en el bienio progresista. Fundó Unión Liberal, partido centrista entre moderados y progresistas. Altar situado en el transepto del crucero, en la zona del lado del Evangelio. Este óleo situado en el crucero del lado de la sacristía representa a San Fernando recibiendo las llaves de Sevilla. Fue pintado por Carlos José Flipar, pintor de cámara del rey. Por expreso deseo de la reina, se encargó al pintor Jacopo Amigoni completar la decoración interior de esta iglesia. La muerte se lo impidió, pintando el francés Carlos José Flipar este cuadro al óleo en 1753, poco tiempo después de la muerte de Amigoni. Carlos José Flipar fue nombrado pintor y grabador de cámara, y hasta la llegada de Corrado Giaquinto a Madrid en 1754 se le encargó de la dirección de la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Este bello y extraordinario púlpito es una pieza de estilo barroco, adornada con ángeles e incensarios. Está situado en el paso del crucero a la nave. Fue realizado en mármoles verdes y blancos, al que se accede por una movida barandilla, en cuya parte inicial hay un ángel vestido con una dalmática que sujeta un candelero. En la parte superior se encuentra el tornavoz, que sigue el lenguaje y la estética rococó que predomina casi en todo el templo. Altar con otro retablo similar a los anteriores. Tiene un lienzo dedicado a las dos Trinidades. Es obra del pintor italiano Francisco Cignaroli, del siglo XVIII. Imagen torpemente repintada del Cristo del Amparo. Es una talla policromada del siglo XIX anónima. En los pies del templo y en el lado del Evangelio, haciendo esquina por la parte interior de la fachada principal, se encuentra la capilla dedicada a Nuestra Señora de Lourdes, la cual aparece cobijada en el interior de una gruta artificial. Este convento de la Visitación de Nuestra Señora ha sido desde siempre una representación de la alta clase de la sociedad. Incluso hoy en la actualidad sigue teniendo ese acentuado valor de prestigio social. El coro alto, situado a los pies de la nave, tiene una barandilla tallada en mármol, con decoración totalmente hueca, o calada casi por completo. El órgano fue construido en Nápoles por Fray José de Monticelli, por encargo de Farinelli, consejero de Hacienda de Su Majestad. El mueble fue realizado en Madrid, según algunos autores por Olivieri o Carlier,
Actualmente se encuentra fuera de servicio.